Buenos días para todos. En nombre de la Federación Colombiana de Psicoanálisis, que componemos las tres sociedades que funcionamos en Bogotá, pues es un gusto darles la bienvenida al evento del día de hoy. Como lo contaba en el anterior evento de este mismo año, llevamos ya 7 años trabajando en la Federación y efectivamente pues es un logro significativo que pudiéramos convocarlos a 2 eventos este año y efectivamente pues con una propuesta tan interesante como la que tenemos para el día de hoy. Invitación al diálogo sobre psicoanálisis y educación. Tenemos en el programa al doctor Enver Stephen con la ponencia Una escuela humana para población vulnerable, al doctor Guillermo Carvajal con la ponencia Los medios de comunicación y su influencia perversa en la juventud, al doctor Hernán Santa Cruz con la ponencia Anorexia nerviosa, trastorno de la alimentación o trastorno de la imagen corporal. Después de las 3 ponencias tendremos una mesa redonda dirigida por la doctora Marta Maldonado, que de una vez les comunico, vamos a trabajar en la mesa redonda a través de preguntas escritas, que se las pasaremos a ella oportunamente para que ella lidere esa discusión final. Por un asunto que se nos escapa un poco de nuestras manos, el doctor Stephen tiene una complicación y está en camino, pero aprovechando que el doctor Guillermo Carvajal ya se encuentra con nosotros y amablemente acepta cambiar el orden del día, pues vamos a empezar con la ponencia de él. Entonces le doy la palabra a la doctora Marta Maldonado para que nos lo presente. Bienvenidos. Bien, vamos a presentar al doctor Guillermo Carvajal, que nos dará esta primera conferencia y que ha sido una persona, un profesional que se ha vinculado al medio de la educación y el psicoanálisis y que tendrá una ponencia muy importante y valiosa para todos nosotros. El doctor Guillermo Carvajal es un médico psiquiatra de la Universidad Javeriana, psicoanalista de la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis, fue presidente de FEPAL desde el 96 al 98, director de la Fundación FICPI para la Educación, miembro de la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación y fundador de la misma, estudioso e investigador persistente de la infancia y especialmente de la adolescencia. Él tiene una vasta experiencia tanto en la parte teórica de la adolescencia y la niñez como también de la parte clínica. Por eso ha sido una de las personas invitadas para este simposio, puesto que va a tener cosas muy importantes y valiosas para decirnos en esta ocasión. Doctor Guillermo Carvajal, por favor. Gracias. Bueno, voy a empezar por mi origen, de dónde vengo yo. Pues hay 4 instituciones que para mí son convocatorias, me convocan. Una es nuestra fundación, ya va para los 40 años, dedicados a investigar niñez y adolescencia, en particular adolescencia. Somos curiosos en la adolescencia y no dejamos de curiosear. Eso nos da experiencia, pero también nos mete mucho lío. La segunda fue la Sociedad Colombiana de Psicoanálisis. La tercera, la Academia Colombiana de Pedagogía y Educación, que hicimos hace unos 7 años, 8 años. Y por último, la Federación Psicoanalítica de América Latina, de cuya profe y su presidente, como decía Marta, en el 96. La conferencia, hoy voy a hablarles sobre consumismo, cultura perversa y adicción. Una visión crítica de la posmodernidad. Y empecemos como buen científico
a definir términos. Estamos inmersos en una nueva cultura que exige ser conocida. Yo no sé si es una nueva cultura, tengo mis dudas. Creo que es un nuevo ser humano, que es más complejo todavía. Eso es lo que estoy intentando de entender y escribir. Mi último libro es sobre cultura perversa, pero le volteé la página y estoy viendo otra cosa, ¿no? Entonces estoy enredado escribiendo un libro que se llama Enredados. Y siento que hay que decir algo nuevo, que se vino, nuevo ser humano. No hay nada que hacer. Pero eso no voy a hablar hoy porque me adelantaría un tema que... ¿no? Prefiero hablar del tema anterior, del mundo de la perversidad. Definamos cosas, arranquemos con cultura. ¿Qué dice el DRAE? Siempre hay que ir a los diccionarios. Me gusta más María Moliner, pero tenemos que inclinarnos al DRAE. Dice, cultura es cultivo o crianza. O sea, quien cría hace cultura, quien cultiva hace cultura, según el diccionario. Genéricamente nos dice que es el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial de una época o grupo social. No nos sirve mucho esta definición. Entonces, los investigadores siempre nos inventamos las definiciones operativas, traigamos una operativa. Cultura es un conjunto de influencias que desde el nacimiento moldean la mente humana y dirigen su conducta. Eso sí. Esa sí nos sirve para lo que vamos a decir. Conjunto de influencias que desde el nacimiento moldean la mente humana y dirigen su conducta. ¿Qué queremos decir con perverso? Trajimos a Marilyn Manson. Él se ganó el mote de perverso. Se lo ganó porque su negocio lo llevó a ser el paradigma de la perversión, cuando no lo era él como persona. Las entrevistas de Marilyn Manson son sumamente interesantes, de un tipo serio, agudo, profundo, pero tenía que generar un modelo perverso en el escenario, porque si no, no sonaba la caja registradora. La definición semántica de perverso, sumamente malo que causa daño intencionalmente, no nos sirve. No es eso lo que queremos decir. La genérica, que corrompe las costumbres o el orden y estado habitual de las cosas, tampoco nos sirve. No es eso lo que queremos decir. Freud nos metió en el lío utilizando la palabra perverso. Pero vamos a traer la definición operativa, muy psicoanalítica, que es la que necesitamos acá. Perverso es el instinto crudo y sin modos de manejo, con propositivo desborde sin control de lo instintivo. Propositivo. Las culturas son propositivamente perversas cuando quieren serlo. Culturas que pervierten el narcisismo, culturas que pervierten la agresión, como Esparta, por ejemplo. Tenemos muchos ejemplos de cosas, de cómo la cultura pervierte cosas, tendencias naturales, que las deja crudas y las acelera. Entonces eso es lo que llamamos perverso, siguiendo la línea psicoanalítica. ¿Y qué queremos decir con adicto? Hay una definición semántica que es dedicado, muy inclinado y apegado. Genéricamente, un adicto es quien emplea repetitivamente algo creando necesidad de hábito. Nos interesa más una definición operativa de persona atrapada por un consumo compulsivo. Esa es una definición. Entonces tenemos 3 definiciones operativas que nos van a servir como puerta de entrada a esta conferencia. Vamos a la historia. También nos enseñó el padre de psicoanálisis que en la historia no hay nada, ¿no? Para entender las culturas, pues tenemos que mirar para atrás y ver otras culturas. Para entender la cultura consumista, yo miré 2 vertientes muy interesantes, contradictorias enormemente interesantes. La primera, don Jean Calvin, recuerdan, ¿no? 1509. El siglo XVI fue el gran siglo. En el siglo XVI
se terminan de gestar las cosas que venían planteándose desde el siglo XIII. Pero aquí es la revolución, es la explosión del pensamiento. Y pasan cosas maravillosas en el siglo XVI. Este fue uno de los hacedores del siglo XVI, uno de los más fuertes hacedores del siglo XVI. ¿Quién era Calvino? El hombre que le puso la letra a la música de Lutero. Entre los dos hicieron una canción, la Reforma. ¿Qué dijo Lutero? Protestó porque León X había vendido el cielo, lo loteó y lo vendió. Fue el primer virtualista en la historia, maravilloso. ¿Cuánto valdría un lote a la diestra de Dios Padre con mirada al paraíso? Tenía que valer mucha plata. De todas maneras, con eso hicieron el Vaticano. Fue la gran protesta de Lutero. Estaban haciendo el negocio de la vida, vendiendo la gracia. ¿Qué vendían? La gracia. Y entre más platica pusiera uno, más gracia tenía. El lote era más grande y mejor localizado. Esa fue la protesta de Lutero. Pero protestó, y eso no valía mayor cosa. Protestar es un fenómeno emocional. Muchos se han protestado, los quemaban, hacían una cosa, pero eso no pasaba de él. El problema era conceptualizar la protesta. Y aparece este monstruo y la conceptualiza. ¿Qué dijo Calvino de la protesta? Dijo lo siguiente: desde un principio Dios estableció lo que cada uno iba a hacer en la vida, destinando a algunos para la salvación eterna y otros para la condenación eterna. Jesús murió por los elegidos, solo murió por los elegidos. Unos elegidos desde toda la eternidad para salvarse y otros para condenarse. Le preguntaban, obviamente le preguntaban, ¿y eso por qué? ¿Cómo puede ser eso así? Explíquenos. No puede, misterio divino. Y así se quedó. ¿Quiénes eran los elegidos? Había unos que eran los elegidos y si tenían todos los síntomas eran los santos vivientes. ¿Cuáles eran los síntomas? El primero, trabajar, trabajar y trabajar. El segundo, producir bienes terrenales y por lo tanto dinero como consecuencia de la producción. Acumular bienes terrenales, ponerlos al servicio de Dios. En últimas, resumidamente, ser santo viviente era ser rico. Por lo tanto, los condenados desde toda la eternidad eran los pobres. Eso fue lo que planteó Calvino. Frente a un modelo religioso, exactamente lo contrario. ¿Qué decía la Iglesia? Desde siempre, hasta ese momento. Y siguió diciéndolo, obviamente. Calvino se metió en la mitad. ¿Qué dice la Iglesia? Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja. Camello era un lazo inmenso para tirar barcos, no era el animal de los Gibas, ¿no? Más fácil pasa un camello por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. El dinero es el estiércol del demonio. Prestar dinero a intereses es comunión y solamente se podría cobrar el justo precio, como decía San Agustín. Todo eso lo cambió Calvino. Europa era pobre antes de Calvino, antes de esta época Europa era muy pobre. La Edad Media fue la gran pobreza. Por lo tanto, los mendicantes y los modelos religiosos paupérrimos eran bienvenidos. Ya Europa era rica en este momento. Alemania poderosísima, Holanda, ni hablar, Inglaterra, obviamente la más rica era España. Estamos hablando de después del descubrimiento de América. La única que no se mareó fue España, apoyó el papado, y los otros se fueron con Calvino. ¿Qué generó esto? Un nuevo modelo, un nuevo estado mental, de eso vamos a hablar más tarde. Interesante, y es algo que siempre me ha apasionado, escribir algo sobre los estados mentales en la historia, cómo se fueron transformando, cómo aparecieron estados mentales en la historia, ¿no? Uno se va, por ejemplo, a los antiguos griegos y se encuentra con los dos grandes estados mentales, ¿no?
el estado mental espartano y el estado mental ateniense, y como eran absolutamente distintos, eran estados mentales. Era complejo pensar que estas dos potencias, apenas 600 kilómetros, tanto, no me acuerdo, algo así, estaban pensando de esa manera tan brutalmente distinta. Tenían estados mentales diferentes. Aquí aparece un nuevo estado mental. Hace una interpretación económica, pero hace una interpretación también cambiando la mente, y pasa de la predestinación a la edificación del dinero. O sea, Dios, pero el dinero era algo para Dios y terminó siendo el dinero un Dios. ¿Quién le contesta? Ignacio. Ignacio de Loyola, y las mismas épocas, ¿no? Ignacio un poco mayor que Calvino. ¿Qué dice Ignacio de Loyola? Creo que le contestó en el Concilio de Trento. La voluntad libre puede producir buenas obras morales sin ayuda de la gracia. El problema era la gracia. ¿Existe? ¿No existe? Entonces digo, sí existe, pero no se la puede dar a uno así en el bautizo como se la dan. Hay que ganársela con obras. Entonces puede uno resistir las tentaciones y elevarse a los actos de fe, esperanza y contrición. Cuando el hombre ha llegado a este punto, Dios le concede la gracia por los méritos de Cristo. Depende de nosotros que la ayuda de Dios sea eficaz o ineficaz. Y planteó entonces, si es así, somos libres. Y planteó el libre albedrío como su modelo de funcionamiento mental humano. Y, por lo tanto, si somos libres, somos iguales. Y tenemos obligación de ser felices en esta vida. Pero además de eso, propone una cultura del amor. Es el primero que propone una cultura del amor. Y la felicidad en esta vida. Es muy interesante. La cultura del amor se operalizaba en la fraternidad. Entonces aparecen tres palabras que creo que ustedes conocen: libertad, igualdad, fraternidad. Son las palabras de Ignacio. ¿Cómo se desarrolla? Una de las cosas que yo pienso que deberían enseñarse en la historia, nadie le enseña, son las misiones de los jesuitas en América, nadie las enseña. Y Tadeo León Aguirre es el hombre que desarrolló un magnífico libro de economía de América, desarrolla todo el cuento de las misiones de Paraguay. Paraguay como digamos paradigma, porque las misiones empiezan desde Caracas y terminan en el Río de la Plata. Un experimento social generado por el modelo jesuítico, que fue absolutamente impresionante. Ellos también hicieron misiones en el Oriente, pero el Oriente llegaron a dos poderosos imperios, que eran Japón y la China, y ahí pues hicieron algunas cosas, pero no una revolución. En cambio aquí se fueron y se metieron con los guaraníes, que eran indios nómadas, caníbales, recolectores y guerreros brutales. Y en una generación los convirtieron en indios sedentarios, tranquilos, comulgantes y no caníbales, religiosos, productores industriales, y generaron una revolución social absolutamente impresionante, la cual no pudieron soportar los reyes de España y menos los portugueses, que eran esclavistas. Si vieron los dos, arrollaron al Papa, lo obligaron a cerrar la compañía de Jesús y arrasaron con las misiones. Experimento sociopolítico más interesante en la historia, debe estudiarse en la historia, no sé por qué no lo estudian. Y quedan las palabras, de todas maneras, se vuelven laicos los jesuitas. Ayudan a la Revolución Francesa, ponen parte de su modelo conceptual. Obviamente la Revolución Francesa tiene todos los modelos conceptuales de la iluminación, Diderot, Montesquieu, Rousseau, Voltaire, etcétera, etcétera, todos los etcétera. Pero fracasan, ¿no? Se matan entre ellos, se comen entre ellos, todos se quitan la cabeza, terminando con Robespierre, que es el único que no han debido decapitar. Se acabó la Revolución Francesa, produce un aborto que se llama Napoleón Bonaparte. Un emperador trayendo una revolución social, un aborto. ¿Cuál triunfa? Americana. ¿Con qué modelo económico? Con el puritano. ¿De dónde vienen? Calvinistas.
Entonces tenemos una revolución que termina en un modelo político, que se llama democracia, porque era lo único que se podía ajustar, retomando el modelo griego ateniense, porque ese modelo se subsume con Alejandro, ¿no? Hasta ahí llega. Con Alejandro se subsume el modelo ateniense. Nunca más vuelve a aparecer, o sea, aparece salvo en América. Después aparece en América, no más, como modelo político y como modelo operativo, social y cultural, pero con una concepción económica calvinista, que el dinero lo es todo. La revolución industrial le da obviamente el brazo armado a la revolución americana. Y aparece una ética de la productividad con una patente de corso como voracidad de la cultura. Y emerge una cultura perversa. Vamos a ver por qué. Y lo permite ese modelo. Si no hubiera habido un dinero calvinista, un modelo económico calvinista, jesuítico, ignaciano, triunfando en la Revolución Francesa, hubiéramos tenido una economía totalmente distinta y tendríamos un ser humano muy diferente. Pero emerge la cultura perversa, y esta es la historia, esa es la que nosotros hemos más o menos podido trazar en las investigaciones que hemos hecho, obviamente basados en la maravillosa obra de Weber y en los trabajos de Ignacio León Aguirre. Tercero, algunas consideraciones sobre nuestro estado cultural. Voy a tomar un vasito de agua. Importante mirar nuestra cultura. Importante ver qué está pasando y qué nos está pasando. ¿Cuáles eran los actores del proceso educativo ayer? Vamos a entrar en educación, porque en última instancia, ¿cuál es el brazo armado de la cultura? La educación. En última instancia, si cultura es la acción de cambiar la mente o de conducir una mente de que uno nace bajo paradigmas, ¿quién lo hace? Pues la educación, es el proceso educativo el que transforma eso que nace en un ente, unos ideales, unos paradigmas dados desde afuera. ¿Cómo era eso ayer? ¿Cómo eso era hace 50 años, por ejemplo? La familia. Total autoridad impuesta, vertical y jerárquica, con métodos y técnicas represivas. Imponían los valores formativos. Así nos creamos nosotros. A palo, a rejo. Mi mamá viva, 3 cadenas perpetuas le metieron. Según la ley actual, por todo lo que nos hizo. Y nunca tuve el más mínimo sentimiento de culpa. Y siempre durmió muy tranquila. Hoy, un regaño de un padre es una pesadilla por la noche de ese papá. Y va al psicoanalista el otro día, porque ya no va al cura, va al psicoanalista a dejarle allá proyectivamente la culpa. La escuela, único sitio empoderado del conocimiento. Uno no podía aprender nada si no era la escuela. Dios y sus representantes permeaban todo acto personal y social, incluyendo formas de relacionarse y vincularse al ser humano. Dios nos respiraba en la nuca todo el día. Todo era pecado mortal. Y lo social se dejaba ver a través de la monolítica unión de escuela, familia y religión. Eso es lo social. Palabras como cultura tienen entelequias intelectuales, académicas. Hay unos tipos allá raros, encerrados en las universidades, en el fondo, hablando de cultura. Nadie tenía que ver con eso. Ni nadie tenía que ver con el niño, ni con el adolescente. Eso, ¿qué era esa cosa? Nadie hablaba de eso, ¿no? Ni mucho menos los psicólogos. El único psicólogo que existía, como lo vimos tantas veces, ¿no? Era el rejo que colgaba en la cintura de la madre. ¿Cuántas veces oye uno? Todavía lo oye decir, ¿no? Todavía lo vimos diciendo en las consultas. El Estado no intervenía y solo de lejos actuaba a través de la policía y de los jueces, que avalaban el modelo vertical y jerárquico. ¿Cuáles son los actores del proceso educativo hoy?
Familia sin mayor autoridad y sin convicciones, con convicciones caducas y no escuchadas. Convivencia de crisis a su interior, con sensación de no tener funciones de utilidad para sus crías. Esto sí que es dramático. Todos los días lo veo. Yo no hago sino recibir todos los días los padres en pánico. Antes llegaba el papá borracho, la mamá se escondía por ahí en un closet para que no les pegara a los hijos de a ella. O llega el muchacho, llega una marihuana y los papás se esconden en el baño para que no den la gente. En pánico los padres hoy. No saben qué hacer, se sienten absolutamente caducos. Los instrumentos que tenían, que se utilizaron culturalmente, que están en su superior, en su estructura mental, no los pueden usar porque los meten a la cárcel. Niño golpeado, niño que va a la esquina, habla con el CAI, va a la inspección de policía, llega con policía a la casa. Más de 10 años, tenía una niña que llegó con policía, una paciente camina con policía, la mamá porque la ha pegado. Y el niño que se metió a la mamá, la chinita de 10 años le llegó con policía. Bueno, familia en crisis. Escuela, sin autoridad para dar conocimiento o formación. Solo sitio de reunión de pares y de socialización real. La escuela no sirve para nada. Hay que cerrarla a todas. La crisis es grave. Además, la escuela le apunta a moldear un ser humano. ¿Y con qué modelos? ¿Y cuáles son los valores? ¿Y qué es lo que se vive? ¿Y cuál ser humano? ¿Será el mismo que tenemos ahora? La crisis es seria. El Estado, influencia real y marcada con leyes de protección a menores y de antimaltrato. Entró a actuar, pero de verdad. La vigencia actuante de sociedad y cultura, discusión presente sobre lo social y la cultura, con cuestionamientos claros y continuos a la antigua manera social y cultural. Obviamente, criticándola, demoliéndola. Nuevas relaciones y vínculos dados por las necesidades personales de los jóvenes. El amigo obvio, el amigo con derechos, el tinieblo, el hagamos de todo, pero no somos nada y no me llames. ¿A quién se llama la relación? Esa es la más poderosa. Y los problemas que genera, porque las niñas todavía creen que haciendo de todo tienen algo que ver, y entonces lo llaman y el tipo las insulta. Les va a la consulta de uno en melancolía o de insultar. El marginamiento general de lo religioso con muerte de Dios propositiva y en aumento. El Internet, único sitio veraz y creíble del conocimiento. La mente en red, la existencia real interna transcurriendo solo en el espacio virtual. Cada día, pero más dramático. Lo que pasa es que como uno no está ahí, uno no sabe de qué se trata. Pero los pacientes le cuentan, y los niños también, y uno los ve viviendo en la red, viviendo hasta llegar al extremo de no salir del cuarto. Con un paciente mío 3 meses metido en la red, jugando un juego, 3 meses. Un juego real donde él vivía, con todas las características que implica eso, que implica vivir, él vivía. Mercado de publicidad canalizando la instintualidad y la personalidad desde bebés hacia el consumismo. Desde bebés. Bueno, entremos al tema de consumismo y perversión. El logro del topo mind, de ideas tope de mente. Y meditemos sobre estas ideas. El espíritu humano tiende a apropiarse de aquellas ideas que conducen a la satisfacción con el menor esfuerzo. El espíritu humano está organizado de tal manera que le es más grata la ficción que la verdad. Las cosas son importantes por lo que parecen ser ilusoriamente y no por lo que son en realidad. Famoso filósofo de la posmodernidad, Erasmo de Rotterdam, en el Elogio a la Locura, en 1509. O sea, el ser humano es el mismo, no hemos cambiado nada.
Y entremos a los estados mentales. Yo les decía, lo que importa son los estados mentales y cómo se van cambiando y cómo la cultura genera un estado mental particular. ¿Qué es un estado mental? Una organización de fuerzas e intereses psíquicos alrededor de algo ideal que se convierte en el centro último del sentido de ser, individual o cultural, de quien lo asuma como paradigma a seguir. Solo aquello que se ha adueñado de nuestra mente tiene reales efectos en nuestra vida interna. Solo aquello que ha realizado un posicionamiento efectivo en nuestra psiquis podrá ser motor y paradigma de nuestra conducta y guiará nuestros pensamientos. Obviamente, que es lo que pretende cualquier líder, y si es mesiánico, peor, generar estados mentales, como Mao Zedong, por ejemplo, ¿no? Ese es uno de los ejemplos más maravillosos de la historia de generar un estado mental. Y todas las pretensiones de los políticamente hablando, de los grandes dictadores es esa, ¿no? Pero el top of mind es un lenguaje de la publicidad, y lo que busca la publicidad es generar estados mentales, exactamente eso, que haya una idea que comande la mente y se vuelva centro. ¿Cómo lo hacen? Ya lo saben muy bien. La genialidad. No hay ciencia más seria que el mercadeo, no existe ninguna otra ciencia más seria que el mercadeo. Nada es más serio que el mercadeo. Usan todo lo que uno se puede imaginar. La imagen es el lenguaje del inconsciente, eso ya lo sabemos. Goebbels será experto en eso, ¿no? La imagen publicitaria trae un simbolismo erótico, siempre. Siempre. El simbolismo erótico no estimula una descarga, sino que permite condensar en un objeto el principio y el fin del placer simbolizado. Paraliza el placer en el tiempo. ¿A qué se parece eso? A jugar. El juego en el niño es exactamente, tiene las mismas características. Paraliza el placer en el tiempo. No es una descarga, sino que lo deja, estimula y estimula, pero sin descarga. No es orgástico, parece el placer. Cuando esto se generaliza y se vuelve un lenguaje común, hay una idea top of mind. El top of mind se instala como estado mental. Uno no es lo que es, sino lo que cree que es. Esa es la filosofía de este proceso. Sabemos que el consumismo es distinto al consumo. Consumir es necesario, importante, como la publicidad también es importante, necesaria. Pero una cosa es el consumismo como política, y peor como política de Estado. Y otra cosa es consumir. Una cosa es la publicidad como instrumento para mostrar desarrollos y objetos y cosas importantes para el bienestar, y otra cosa es la publicidad como una estructura manipuladora del ser humano para que suenen cajas registradoras a como de lugar, con un modelo calvinista. Por eso traemos la Calvino. Son dos cosas muy distintas. Hay países para los cuales el consumo es un sostén del Estado, son políticas de Estado. Los Estados Unidos es el país más claro en eso. Los secretarios de Estado de los Estados Unidos han dicho cosas que uno se aterra cuando las lee sobre esto. Como no se puede parar el consumo para que haya consumismo. Cuando vino la crisis económica que estaba Bush, no Bush el padre y no Bush el bruto, cuando vino Bush hijo, el problema del parar el consumo era inminente. Entonces la orden del gobierno fue girar $7.000 a todas las familias americanas para que vayan a comprar. Y así se hizo. No se puede parar el consumo, es una política de Estado. Ahora, si quieren saber cosas de publicidad y mercadeo, lean su libro. Ese es un consejo para que entiendan cosas. El libro de Martin Lindstrom, que en inglés se llama Brainwashing, traducido al español como lavado cerebral de marcas.
Es un libro de 700 páginas que uno se lo devora, porque parece una novela absolutamente apasionante. Ahí entiende uno el consumo, el consumismo. Es absolutamente impactante. Yo hacía mucho tiempo no hacía blog como Condorito leyendo un libro. Ciencia como ninguna otra, es la única ciencia. Son los únicos capaces, los mercadistas, de unir todas las actividades cerebrales con el psicoanálisis. Ellos sí las unieron perfectamente, no tienen ningún problema. Y con las dos teorías manejan al ser humano. Es impresionante el conocimiento del inconsciente que tiene. E impresionante el conocimiento cerebral que tiene. Y los usos de las tecnologías cerebrales para descubrir, por ejemplo, cuáles son las emociones que provocan ciertas cosas de manera inconsciente, ¿no? Poniéndole los electrodos y mandando a la calle a la gente con su casco para ver, y después saben leer las diferentes versiones de las diferentes personas y sacan, entonces saben exactamente cuál es la imagen que tienen que poner, que subliminalmente, como dicen, genere un movimiento interno inevitable. Eso es muy importante. Leer el libro de Livingstone es de las cosas más impresionantes y más angustiantes que uno puede hacer. Y veamos un ingenio propuesta, porque uno dice, oye, ¿eso cómo está de lejos? ¿No? Miren, la revista Dinero, de noviembre, ¿de qué? De febrero del 90 y qué, bueno, no me acuerdo. Yo hice una conferencia en el Nogal sobre la adolescencia y algunas cosas sobre el mundo perverso. Y alguien, a los 3 días, yo no supe quién, me mandó esa revista en un sobre, me llegó al consultorio. Y yo la leí y sí sabía de qué me estaba mandando. Dice, a la conquista de los niños, la revista Dinero. Con su influencia en las decisiones de compra de sus hogares, los niños mueven más de 15 billones de pesos al año en Colombia. Las empresas deben aprender a conocerlos, a los niños. Los productos dirigidos a los niños conforman un mercado de 15 billones de pesos en Colombia. La competencia por sus preferencias está en pleno furor, pero las empresas corren el riesgo de perjudicar sus marcas, no a los niños. Si no tratan a los niños con el respeto que se merece, hay que corromperlos bien. Y ustedes leen lo que hay en esa revista y no lo pueden creer. Lo que con la ingenuidad más absoluta se escribe ahí de cómo es que se maneja un niño. Para que esos 15 millones entren al bolsillo de uno, o por lo menos una buena parte, ¿no? ¿Cómo se hace eso? Para entenderlo tenemos que entender lo que el psicoanálisis ha aportado, que sí lo conocen muy bien, las teorías del juego. Obviamente hay que echar mano de los mejores autores sobre el tema, quizás la persona más importante de mirar y entender, para entender estas cosas, es Winnicott, lo sabemos, ¿no? Las teorías del juego, Winnicott. Y el espacio de ilusión, ese tercer espacio donde vivimos los seres humanos. Es que fue lo que dijo Winnicott. Winnicott dijo, nosotros no vivimos ni en el mundo del inconsciente, ni en el espacio interno que está dominado por lo inconsciente, ni en el espacio externo que está dominado por la brutal realidad real. Si viéramos en el uno, la brutal realidad nos suicidábamos todos. Y si viéramos en el inconsciente, todos estamos psicóticos. Si viéramos en el espacio interno, persiguiéndonos desde el espacio interno, estamos psicóticos. ¿Quién vendrá para vivir de mejor? Espacio de ilusión. Ahí vivimos los seres humanos. Todos, sin excepción. El mejor ejemplo, les voy a dar un ejemplo de vivir en el espacio de ilusión. Estoy quebrado de verdad, debo todo, hasta la mamá. Es un domingo por la noche. Qué angustia tan madre. Me acuesto a dormir, me levanto varias veces en la noche a exprimir la pijama del sudor por la angustia tan terrible. Mañana tengo una deuda bancaria y me van a comer el banco. Mañana ya se me cierra toda posibilidad de crédito. Mañana entré en quiebra. Entonces esa noche del domingo, me levanto a las 5 de la mañana, la angustia más madre, ¿no?
me preparo, me afeito a las 7 de la mañana, me pongo en la oficina a ver qué puedo hacer con esta cosa tan terrible. Y cuando veo el 85 veo un letrero así de grande que dice Baloto, 17.000 millones. Madre santa, es un plata. Y de ahí hasta las 72 empiezo a fantasear cómo los voy a gastar. Va a comprar apartamento en Cartagena, un día, no sé qué más. Y empiezo a gastarme la plata. Y cuando llego a la oficina, estoy feliz con los 17.000 millones. Y es que la secretaria me dice, doctor, le pone gente del banco, que espere. Bueno, ya. Y a la media hora lo llama y se pone a conversar, y muy tranquilo y muy eufórico. Y entonces levanta una nueva prórroga. Y entonces ya manejé el día. ¿Con qué lo manejé? Los 17.000 millones que me gané. Todos vivimos ganando los 17.000 millones al día. Vivimos en el espacio de ilusión. Eso es lo que Winnicott dijo. Absolutamente maravilloso. Descubrió eso. ¿Y saben por qué creo que Winnicott lo descubrió? Yo tengo la seguridad absoluta. ¿Dónde vivió Winnicott? En la sociedad británica. ¿Qué era la sociedad británica? Un culebrero lleno de hienas a punto de devorarse todas. Los de Anna Freud y los de Melanie Klein, a matarse, a muerte. Y el tipo se inventó el espacio intermediario, el espacio de ilusión, donde él vivía con el resto de tipos que se le unieron. Winnicott, lo único que le quedó para poder soportar la pelea de la sociedad británica, bueno, era el espacio de ilusión. Yo creo que se lo inventó por eso, porque vivió esa experiencia, la brutal de la sociedad británica. Winnicott era un juguetón impresionante, ¿no? Todo el día me estaba jugando, él nunca habló en serio, por fortuna. ¿Qué dijo? De alguna manera, ¿qué cosa le sacamos a Winnicott? Juego la capacidad mental de reunir objetos o fenómenos de la realidad exterior para usarlos al servicio de la realidad interna. Jugar es pensar afuera, decimos nosotros. Cuando manipulamos objetos, estamos pensando afuera, de la mente. Todos tenemos un espacio mental para jugar, que se fue el gran descubrimiento de Winnicott. Si no tenemos ese espacio, estamos perdidos. A ese lugar lo llamamos espacio de ilusión. En el juego hay una mínima descarga del instinto con un máximo de vivencia placentera. Ese es el juego, lo mismo que hablábamos hace poco sobre el manejo de la imagen en publicidad. Se trata de que la imagen genere un modelo de mínima descarga instintiva, pero con mucha complacencia, y se mantenga ahí, no se realice. La publicidad nos lleva a jugar en la mente con los objetos que ofrece el mercadeo. El exceso de objetos y de complacencia en ese excesivo jugar es que lo llamamos hiperjuego. Esa es tesis nuestra. La llevamos hace poco a uno de los encuentros de Winnicott que hacemos los winnicottianos cada año, hace 23 años. El 22 fue el año pasado, lo organizamos nosotros, Omar, lo organizamos en Cartagena. Un chévere encuentro. El próximo es en 15 días en Lima. Allá voy a hablar de democracia, otra vez. Entonces, esta fue nuestra idea nacida de la experiencia clínica, ¿no? Uno ve ese muchacho que se encierra 3 meses sin salir del cuarto y vive intensamente. ¿En dónde vive? En el espacio de ilusión. No vive sino él. Y además de eso, está jugando. Está hiper jugando. ¿Cuáles son las funciones de esto que llamamos hiperjuego? ¿Cuáles son las funciones que nosotros hemos descubierto? Excesivo aumento del espacio de ilusión, obvio. El espacio de ilusión se vuelve todo. Ya la realidad real queda por fuera y la realidad interna pues, es superada. Excesiva presencia en el espacio de ilusión de objetos que nos hacen sentir omnipotentes, porque uno de los trucos es: pongo un objeto en el espacio de ilusión y pongo a la persona a sentirse el ombligo del mundo si lo tiene. Hay que ver el placer y el temblor motor que implica comprar un Mercedes-Benz. Esa vaina tiemblan así cuando le suben a correr el timón por primera vez, de la emoción casi orgástica.
Mercedes-Benz. Y así todos los demás, todos los productos que son top of mind. El Gucci, el Chichi, todas esas cosas que hacen. Este andó, se murió Oscar de la Ley. Y si los tenemos todos, somos poderosos y omnipotentes, y nos creen omnipotentes, y nos admiran omnipotentes. Y uno es como el príncipe de Gales, más o menos intento y la reina de Cajamarca, si los tiene todos. Ahí vivimos, en un espacio de ilusión, engañados todo el tiempo, con un cuentazo. ¿Qué tal esa vaina de que uno ande con una camiseta que Christian Dior, cuando se la regalaban antes? Todo lo que era propaganda uno le va regalaba. Ahora tiene que pagar para poner la propaganda. ¿Cómo les parece lo geniales que son estos personajes para hacer cosas? Y si la cartera no tiene el título así de grande afuera, vale huevo, porque no le puede mostrar. Problema exhibicionista, la grande, hay que exhibir. Todo esto impide la doma del narcisismo. ¿A dónde va dirigido el cuento? A exacerbar el narcisismo. Sin lugar a dudas. Si uno se siente Superman, si uno se siente omnipotente y poderosísimo por tener los objetos, ¿qué es lo que está funcionando adentro, en la mente de uno? Pues una exacerbación del narcisismo. Artificiosa. Obviamente social, porque eso solito no sirve. Tiene que haber idea top of mind. O sea, que estén todos, tope de mente. Todo el mundo está a tope de mente el BMW. En el mundo entero. La distinción y la clase. El big, very important person. Obviamente, sabemos los analistas la importancia de las funciones de ilusión y de desilusión. Si no hay desilusión, si no hay un proceso de desilusión en la mente, pues tenemos un apartamento cada vez mayor de realidad, sobre uno todo el tiempo en los niños. Hoy uno de los problemas más serios que hoy tenemos en la clínica infantil y adolescencial es la acción, es muchachos actuando todo el tiempo. ¿Por qué actúan? Actúan para desbordar la pulsión instintiva o actúan para ponerse furiosos porque no los dejan desbordar la pulsión instintiva. Por eso actúan. ¿Qué es lo que uno ve ahí? Que no hay capacidad de desilusionarse. No hay modelos frustracionales. ¿Por qué no hay? Todas esas preguntas nos las hacemos. ¿Qué pasó con los modelos frustracionales? ¿Por qué son tan carentes hoy? Echamos la culpa a los papás como siempre. La ilusión, obviamente, es una defensa a la frustración. Y la experiencia ilusoria se comparte en grupo y en cultura. Ese es uno de los grandes logros del mercadeo perverso. La ilusión es una necesidad absoluta, ya lo sabemos. Si hay baja frustración, un exceso de narcisismo y obviamente un estímulo frustracional, tenemos un derrumbe, colapso y suicidio. Es que tenemos que explicar de alguna manera la escalada suicida del mundo. Obviamente no hay propaganda sobre el suicidio, no hay publicidad sobre el suicidio porque está prohibida. Hay un acuerdo en los medios de comunicación de no hablar de suicidio. La OMS dice que no existe enfermedad más pegajosa, más si se puede llamar enfermedad del suicidio. No existe algo más prendible, más contagioso que el suicidio. Eso lo sabemos. Por lo tanto, no hay noticias de suicidio. Cuando nosotros hicimos el Congreso de Suicidio, tuvimos dificultades para hacer la publicidad, porque no nos querían aceptar publicidad sobre el suicidio. Eso no hay noticias, pero la escalada suicida es brutal. En el 2002 se llegó a que se igualaran los crímenes y los suicidios. Antes eran muchísimo más los crímenes que los suicidios. Hoy, 3 veces un suicidio y 1 vez un asesinato. ¿Cómo lo explicamos? Pues nos toca a nosotros.
¿Cuál es una de las cosas más maravillosas de todos estos procesos, entre comillas, maravillosos, geniales, entre comillas, ¿no? De todos estos procesos publicitarios y mercadeístas? La genial incompletud del sí mismo, la genial incompletud del ser. Los objetos del mercadeo vienen del mundo externo y simbolizan necesidades artificiales creadas desde afuera, pero ligadas a la instintualidad. Al venir de afuera y no de adentro, los objetos son anticreativos. Una de las cosas que más le preocupa a uno es la falta de la creatividad de la gente joven. No ofrecen un encuentro con el ser verdadero, sino con los falsos ser creados por la publicidad. Los objetos publicitarios, al ser top of mind, van generando identidad prestada desde afuera. La crisis de identidad del adolescente es manipulada y conducida desde la publicidad a través de la excitación instintual que le subyace a la crisis de identidad, que es el centro de la adolescencia. El modelo de tribus urbanas es el producto de identidades artificiales producidas por una mezcla compleja del consumismo. Ahora los pacientes me están enseñando otras cosas, ¿no? Ayer un muchacho me enseñó las nuevas tribus. No son tribus reales así como estas, sino tribus virtuales. Y están metidos en las tribus virtuales, que vienen básicamente del Japón, con un montón de... Es una cosa apasionante. Ayer yo siempre los escucho con pasión porque me enseñan, me pagan por enseñarme. ¿Qué busca la democracia? Porque ¿cuál es el problema? Estamos inmersos en un formidable problema político. Todo esto lo desencadenó no, lo permite la democracia. ¿Pero qué busca la democracia? La democracia, decimos, es un modelo político humanista al máximo, el humanismo en la práctica, generado por la mente griega, pero con un acabalgamiento económico calvinista que llevó a un modelo perverso. Pero ¿qué es lo que busca la democracia como modelo político? La libertad y la igualdad, la dignificación del individuo, el individualismo acérrimo, el otro como un individuo, el otro como un igual, el humanismo en la práctica, la horizontalización del sistema, la cultura del amor y la felicidad, la instalación de un modelo económico amoroso y la mentalización del paradigma o ideal del ser humano en democracia. Ese es el ideal, pues para un demócrata o cualquier líder en democracia en este caso, quiere la mentalización del paradigma. Con un paradigma, con un ideal de ser humano, ¿no? Individual y único, independiente y libre, de alto sentido de igualdad, creativo, alta capacidad de crítica, generoso, seguro de sí mismo, integrado, vinculado en el amor, anclado en la realidad, respetuoso del otro, espontáneo, feliz, trabajador, de idealización lógica, reparador, de alto nivel de equidad, justo, honesto, de pensar pensamientos, nuestro aporte psicoanalítico, y de alto nivel estético. Eso es lo que busca la democracia. ¿Estaremos haciendo niños así? Es la pregunta, ¿no? ¿La educación está haciendo niños así? ¿Jóvenes así? ¿Estarán ellos en las aulas de clase? Espiritual también. Espiritual en el sentido de no objetal, la predominancia de las cosas no objetales. No estoy hablando de espiritualidad religiosa, también puede ser, pero no en este momento. La aparición, entonces aparece una cultura perversa, ¿no? Esta tesis. La democracia está en peligro porque aparece una cultura perversa. ¿Qué características tiene? Hay un proceso educativo, obviamente. Si aparece una cultura, para imponerse necesita un proceso educativo que, como todo proceso educativo, tendría que tener una teoría, un método y una técnica para corromper. Porque si la perversión se enseña, se corrompe. Lo corrupto es enseñar lo perverso. Si el desborde instintual se vuelve una filosofía y se vuelve una enseñanza, hay una perversión. Los espartanos tenían una perversión sádica, sin lugar a dudas. El sadismo se hipertrofiaba, era un proceso educativo para hipertrofiar el sadismo. Teoría, ¿cuál es la teoría? Generar modelos de identificación que corrompan. Esa es la teoría. ¿Cuál es la prioridad? Arrancar con los niños. ¿A qué edad? Lo más temprano posible, ¿no? ¿Cuál es lo más temprano posible? El útero materno. Los niños ya nacen con olores y sabores. Ya. Desde el vientre materno. Ya está planteado así. Lean a Lindström para que vean. Estoy diciendo. Lindström dice, para los mercadeístas,
para un mercaderista, si un niño no es compulsivo consumidor a los 4 años, ellos perdieron el año. A los 4 años, dice el libro. Si a los 4 ya no es un consumista en forma, ya no va a ser consumista. Eso dice el libro. Léanse el librito para que vean cómo es la cosa. Nosotros escribimos un libro que se llama Prioridad pervertida a los niños, atrapados en la perversa cultura del consumo. Después de que escribimos el libro, apareció una tira cómica y entonces dijo todo ahí lo que yo dije en el libro. Calvin lo dijo todo. Oh, el más grande de los medios, gracias por elevar la emoción, reducir el pensamiento y lograr la imaginación, le dice Calvin a la televisión. Gracias por las soluciones rápidas, artificiales y por la insidiosa manipulación de los deseos humanos con propósitos comerciales. Este tazón de tapioca tibia representa mi cerebro. Lo ofrezco en humilde sacrificio al órgano tu luz titilante por siempre. Ahí está todo lo que podemos decir. O sea que el cuento se sabe, y lo saben muchas gentes. Y lo cuentan de muchas maneras. ¿Quién hace algo para manejar el cuento? Es la pregunta. Claro, la mamá de Calvin sorprendía a las 4 de la mañana viendo el tazón y la televisión prendía y no entiende nada. ¿Y qué dicen en Colombia? Miren. Ay, señorita Laura, mis hijos quieren ser narcos y callos prepago, no sé qué hacer, todo por las malas influencias. Que pasen los responsables, RCN y Caracol. Todo el mundo sabe el mismo cuento. ¿Quién hace algo? Produce un ideal, ¿no? Perverso. ¿Cuál sería el ideal perverso? Es un ejercicio académico bien interesante. Pues sería un individuo egoísta, seductor, buscador solo del goce, libertino, imitativo, impulsivo, superficial, osado, hedonista, de vínculo narcisista, abusador del otro, desfachatado, ocioso, omnipotente, irresponsable, primario, sin Dios ni ley, actuador, perverso, corrupto y vulgar. Y un maestro en una conferencia que veía técnico atrás, ¡uy, eso parece un grupo de octavo! ¿El método cuál es? O sea, lo que yo soy como maestro. Permitirlo todo. Y así está la estructura del mercaderismo actual, la permisividad de todo. Y la exaltación de la permisividad. Permitirlo todo. ¿Y cuál es la técnica? Pues no frustrar. Entonces, si tenemos este modelo funcionando como manejo mental, como masajeador de la mente, como decía McLuhan, pues tendríamos un nuevo ser humano que tiene que inclinarse hacia el desborde. Así es sencillo, hacia la dificultad de aceptar frustraciones, límites. El exceso de excitación satura, lo sabemos, ¿no? Y ahí viene el problema, lo que le pasó a Marilyn Manson, él lo decía en una conferencia, ¿no? Él empezó a hacer ciertas cosas en el escenario, un poco vulgares, un poco atrevidas, pero eso ya empezaba a aburrir, la gente bostezaba, entonces tocaba que aumentar, y llegó a unos límites impresionantes para poderse sostener como en paradigma. El que vendía más discos, obviamente. Reflexionemos sobre la nueva cultura, obviamente nos toca hablar de posmodernidad. Defiende lo híbrido, la cultura popular, el descentramiento de la autoridad intelectual y científica y la desconfianza de los grandes relatos. Obviamente no creemos que muchas de estas cosas, ni mucho menos, tengan que ver con el consumismo. Tienen que ver con un proceso muy, muy interesante, ¿no? En donde hay varias cosas. Hay muchas, pero hay algunas que son preponderantes. Por ejemplo, una obviamente preponderante es el modelo democrático, sin lugar a dudas. Es la que ha permitido la aparición de la posmodernidad, pero el otro también muy interesante es la física cuántica. Esa es otra de las cosas que ha permitido, otro de los motores de la posmodernidad. Lo posmoderno sería aquello donde caben una infinidad de identidades, todas ellas diferentes. Democrático. La posmodernidad reemplazó el medio por el contenido. La realidad virtual reemplazó la realidad real y cada vez más y más y más, y será cada vez más, y es asustante para dónde va. Porque ya no estamos hablando con lo cuántico, ya no estamos hablando del microchip, estamos hablando del nanochip.
de computadoras microscópicas, con no sé cuántos kilobytes, megabytes, lo que ustedes quieran, hiperbytes, pero microscópicas, capaces de ser movidas con mínimos cuantos de energía. Y sabemos que el pensamiento es energético, es una energía. Los grandes investigadores en esto son la CIA, que está investigando los individuos capaces de mover cosas con el pensamiento. Ellos tienen los genios de eso, los monstruos más grandes los tienen guardados allá, analizándolo. ¿Qué demuestra eso? Pues que el pensamiento es energía. Por lo tanto, podemos mover la computadora instalada dentro de la cabeza con la mente. Entonces, ¿qué va a pasar cuando eso suceda? Ahí les dejo ese tronco en la uña. ¿Viviremos en la virtual o en la real? La realidad, la existencia mediática, ¿no? La existencia es mediática, me ven, luego existo. Se presentifica el tiempo, prima el instante, la identidad se presta desde afuera. Hay una mitología del mundo cuántico muy interesante, con un predominio del narcisismo, el problema del mundo cuántico con el esoterismo, la ciencia y la fe mezclados, que han producido unas cosas absolutamente impresionantes hoy por hoy, las nuevas relaciones y los nuevos vínculos, la carencia de un paradigma unificador, la búsqueda del goce inmediato sin objetos, la instalación de la baja frustración ante la realidad. Y la hipótesis que traemos es que una cultura democrática más una cultura perversa produce el hombre de la posmodernidad. Eso es lo que nosotros sabemos por hipótesis. ¿Y cómo es ese operativamente? Individual, como lo manda la democracia, pero altamente narcisista, como plantea el mundo perverso. Egoísta, de goce inmediato, de baja frustración, consumista, con self incompleto, con identidad prestada desde afuera, superficial, inestable en los vínculos, ausente de mirar hacia adentro. Cuando mira hacia adentro se desespera y cuando se desespera se suicida. Y miremos lo último, que es la generación NET, la llamada generación NET, que es la de los niños chiquitos, hoy por hoy. Viven el mundo como una aldea. Su lenguaje y su comunicación es la red. Sus relaciones son casi exclusivamente virtuales. Conforman una real sociedad global. No pueden despegarse de sus aparatos porque hacen parte de su existir y casi de su cuerpo. Son compulsivos consumidores, poseen atención múltiple, el orden de la atención flotante, tienen otra forma distinta de percibir y conocer, su aprendizaje es a saltos en asociación libre y no lineal. Funcionan mentalmente como su madre en la computadora. Yo no soy hijo de la señora que tiene la computadora. Independientes, osados y altamente curiosos, exploradores, pragmáticos y de mente integrativa y rápida, altamente críticos y analíticos, funcionan por el ensayo del error, abstractos, conceptuales y simbólicos, poseen metalenguaje comunicacional, veloces en la búsqueda de información, a todo entran, no hay límites. Livingston dice que la pornografía empieza a los 11 años. Yo no lo creo, yo lo he visto desde los 8. Eso es lo que yo he visto. Están al minuto en la noticia, desbordados en el contenido pero de baja integración, más imitativos y sintetizadores que creativos, baja frustración y molestia con los límites y muy escasa inmersión social y política. A mí me gustan mucho los NET y los nuevos seres humanos, son mucho mejores que nosotros. El problema lo veo es en el modelo perverso. Yo pienso que lo vamos a superar. Y, por último, hablemos de espiritualidad, ¿no? Desapego de los objetos sensibles, ¿no? Representado en nosotros, en alma y mente. El modelo religioso trae el alma, el modelo científico trae la mente. Pero la mente y el alma son dos modelos teóricos que plantearían de entrada una postura espiritual. Pero son pésimos negocios, ¿no? La mente es un mal negocio, el mejor negocio del cerebro, ese sí es buen negocio. El papel de la frustración allí pues es clave. Sin frustración no tendríamos una espiritualidad, un desapego de los objetos. Estamos buscando alcanzar valores humanos, que es lo último que estamos tratando de definir, que será lo esencial para el ser humano con el ser humano que se viene, que va a ser tan distinto, ¿no? Alcanzar valores humanos, los que creemos que sean.
Y por último, con esto tendríamos un real triunfo de la democracia, que es lo que queremos, los que creemos en esa propuesta política. Queridos, muchas gracias por su atención.